nuevo a Negocios de Televisión, bienvenidos a las noticias del día, mirando a la actualidad, mirando a todas las últimas horas lo que está pasando en el tablero geopolítico nacional, internacional, pendientes ya más de lo que pasa en Oriente Medio y con el foco puesto en la propuesta de alto el fuego del presidente ruso Vladimir Putin. No hay respuesta ya por parte de la OTAN, de Ucrania, de Zelensky, por cierto, también de Estados Unidos enseguida. Les contamos todo esto, pero empezamos mirando precisamente a Estados Unidos. Y es que, ojo, porque se espera que el Departamento de Estado de Estados Unidos haga un anuncio importante en las próximas horas. Según Axios, 2 altos funcionarios de Estados Unidos han declarado que Washington va a sancionar a una organización israelí que bloqueaba la entrada de convoyes de ayuda a la Franja de Gaza desde Jordania. El grupo en cuestión se llama SAP-9. Pendientes de más tensiones entre Estados Unidos e Israel, se espera sanciones a una unidad, a un grupo israelí que estaría bloqueando la entrada de ayuda en Gaza. Mientras tanto, según se informa, el ejército de Estados Unidos está también considerando desmantelar temporalmente su muelle flotante frente a la costa de Gaza en medio de preocupaciones sobre las condiciones del mar. Todo esto semanas después de que fuera dañado por el mal tiempo. CNN cita a funcionarios estadounidenses diciendo que hoy se va a tomar una decisión sobre si se traslada el muelle al puerto israelí de Asdod. Este muelle, construido por el ejército estadounidense, diseñado para transportar ayuda en barco a Gaza en medio de la guerra en curso, fue reconectado a la playa en la franja la semana pasada, después de que se rompiera por tormentas y mares agitados. La sección que conecta con la playa de Gaza, la calzada, fue reconstruida casi 2 semanas después de que fuertes tormentas la dañaran y detuvieran abruptamente lo que ya había sido una ruta de entrega problemática. Mientras tanto, precisamente en Israel hay declaraciones en las últimas horas, controvertidas además, por parte del ministro de Defensa, Yoav Gallant, sobre la última propuesta de Francia. Nos lo cuenta nuestro compañero Borja García. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. Muy buenas, y efectivamente. Y es que el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha descartado sumarse a la iniciativa de Macron para intentar aliviar la creciente tensión en la frontera de Israel con el Líbano. La iniciativa francesa proponía la creación de un grupo formado por Israel, Francia y Estados Unidos. Gallant aprovechó la propuesta para atacar a Francia, señalando que mientras que Israel libra una guerra justa, Francia ha adoptado políticas hostiles contra su pueblo. Finalmente zanjaba la cuestión añadiendo que Israel jamás formará parte del marco trilateral propuesto por Francia. Declaraciones controvertidas, desde luego, por parte de Yoav Gallant, el ministro de Defensa, que, ojo, está levantando ciertas tensiones también dentro del gabinete israelí. Mientras, hablando de tensiones, ponemos ahora la mirada en los hutíes. Han reivindicado este jueves nuevos ataques con impacto directo contra otros 3 buques mercantes en los mares Rojo y Arábigo. En tanto, Estados Unidos ha confirmado que un carguero de propiedad ucraniana fue alcanzado y un miembro de su tripulación resultó gravemente herido. El portavoz militar, Yahya Sarea, ha dicho en un comunicado que los nuevos ataques fueron llevados a cabo con drones y misiles durante las últimas 24 horas, poco antes de que la fuerza de Estados Unidos en esta zona anunciara que uno de esos ataques causó un incendio en un carguero ucraniano operado por Polonia y además causó heridas graves a un miembro de su tripulación. Pendientes del posible alto el fuego entre Israel y Hamas, miramos a declaraciones de Estados Unidos, en concreto de su presidente Joe Biden, que respondía de esta forma: pasa la pelota al tejado de Hamas. Lo escuchamos. Hoy estamos hablando sobre una situación crítica en Ucrania y me preguntas por otro tema. Entonces no creo que sea pertinente. Hemos hecho un enfoque que ha sido promovido por el Consejo de Seguridad y los G7 y Estados Unidos y es un logro muy importante. Independientemente de lo que ocurra ahora con Hamas o no, nos tenemos que centrar en lo que estamos hablando hoy en día. Pendientes de Oriente Medio, miramos también a la tensión entre las Coreas y también a lo que concierne al conflicto en Ucrania. Y es que el ministro de Defensa de Corea del Sur ha afirmado que Corea del Norte ha enviado contenedores en los que caben casi 5 millones de proyectiles de artillería a Rusia. Según apunta en una entrevista para Bloomberg, Seúl ha detectado al menos 10.000 contenedores de envío desde Corea del Norte a Rusia, que podrían contener hasta 4,8 millones de proyectiles de artillería. Dice que se espera que Putin busca una cooperación de seguridad más estrecha con Corea del Norte, especialmente con suministros militares como proyectiles de artillería que son necesarios para aprovechar la oportunidad de ganar. Informa además de que Corea del Norte habría enviado decenas de misiles balísticos para ayudar a Putin en la guerra contra Ucrania. Otra de las citas clave de esta semana, sin duda, era la del G7, los líderes del grupo de los 7, que advertían este viernes a Irán contra su avance
en el programa de enriquecimiento nuclear y dijeron que estarían listos para aplicar nuevas medidas si Teherán transfiriera misiles balísticos a Rusia, es lo que muestra un borrador del comunicado en el que apuntan a que instan a Teherán a cesar y revertir las escaladas nucleares y a detener las continuas actividades de enriquecimiento de uranio que no tienen justificaciones civiles creíbles, es lo que decía una declaración vista por Reuters. Precisamente en el G7, los líderes han prometido este viernes abordar lo que llamaron prácticas comerciales desleales por parte de China. Dice que están socavando a sus trabajadores e industrias. Es lo que muestra un borrador de declaración presentado el último día de esta cumbre anual. El G7 también ha advertido sobre acciones contra instituciones financieras chinas que dice que ayudaron a Rusia a obtener armamento para su guerra contra Ucrania. Los líderes de Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania y Japón han discutido este viernes las preocupaciones en torno al exceso de capacidad industrial de China, que según los gobiernos occidentales está distorsionando los mercados locales. Miramos también a la OTAN. El secretario general Jens Stoltenberg ha dicho que los ministros de defensa de los países de la alianza no se han puesto de acuerdo sobre un plan de financiación para Ucrania que preveía la asignación de ayuda anual por un importe de 40.000 millones de euros cada año. Según él, los aliados van a seguir acordando una posición sobre este tema antes de la cumbre en Washington del próximo mes. Dice literalmente Stoltenberg: todavía tenemos que trabajar para coordinar nuestras posiciones sobre el volumen de asistencia financiera a largo plazo y sobre la adhesión de Ucrania antes de la cumbre en Washington. Los medios informaron anteriormente de que el propio Stoltenberg estaba abandonando sus planes de crear un fondo de ayuda militar de 5 años para Ucrania después de enfrentar la oposición de los miembros de la alianza. Precisamente mirando a la OTAN, les contamos que varios aviones fueron despachados este jueves durante la noche cuando drones y misiles rusos atacaron nuevamente objetivos dentro de Ucrania, alcanzando el oeste hasta la región de Melnitsk, a menos de 200 millas de la frontera con Polonia. Dicen que aviones polacos y aliados surcaron los cielos sobre el sureste de Polonia, mientras misiles balísticos rusos y drones de ataques Ajiv apuntaban a ciudades ucranianas, en lo que muestra un informe del Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Varsovia. Dicen literalmente que es otra noche muy ocupada para el sistema de defensa aérea de Polonia debido a la actividad observada de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa, que realizaba ataques con misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados Ajiv contra objetivos ubicados en el territorio occidental de Ucrania. Es lo que escribía en X en el comando polaco, poco antes de las 2 horas local. Advertía además a los residentes sobre el aumento de los niveles de ruido debido a los vuelos aliados. Mirando a la OTAN, vamos a empezar a mirar la reacción precisamente a la propuesta de paz, a la propuesta de alto el fuego por parte del presidente ruso. Sobre esto hablaba el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Ha afirmado este viernes que la propuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, de declarar un alto el fuego, su Ucrania entrega sus territorios, no es una iniciativa de paz, sino, dice Stoltenberg, que es más de agresión. Afirma que no está hecha de buena fe. Le escuchamos. It's not for Ukraine to withdraw forces from Ukrainian territory. It's for Russia to withdraw their forces from occupied Ukrainian land. And this proposal is a proposal that actually means that Russia should have the right to occupy even more Ukrainian land. All the 4 provinces that they claim are not Ukrainian. So this just demonstrates that this is not a proposal made in good faith, but this is a proposal that actually means that Russia should achieve their war aims by also expecting, or by expecting that Ukraine should give up significantly more land than Russia has been able to occupy so far. So this is not a peace proposal. This is a proposal of more aggression, more occupation, and it demonstrates in a way that Russia's aim is to control. Ahí vemos la respuesta de Stoltenberg con los brazos cruzados. Incluso dice, no es una propuesta de paz, es una propuesta de más agresión y más ocupaciones, lo que declara el político noruego en esta rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de defensa de la alianza celebrada entre el jueves y el viernes en Bruselas.
También hablaba sobre esto el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha afirmado este viernes que no hay discusiones actuales en un futuro próximo sobre la expansión de la OTAN. Ojo, porque esto cerraría la puerta a Ucrania. Dice, además, que indica una interrupción temporal de las conversaciones sobre la ampliación de la alianza. Además, el funcionario ha desestimado la propuesta de alto el fuego del presidente ruso Vladimir Putin. Afirma que no está en condiciones de dictar las acciones que Ucrania debe tomar para lograr la paz. Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, firmaron este acuerdo de seguridad de una década de duración que también reconoce que el acuerdo apoya un puente hacia la eventual membresía de Ucrania en la alianza de la OTAN. Ayer firmaban esto, pero hoy el secretario de Defensa de Estados Unidos sale al paso. Dice que no hay planes inmediatos para una expansión de la OTAN. También, como les decíamos, ha hablado sobre la propuesta de alto el fuego del presidente ruso Vladimir Putin. Asegura que Putin no está en condiciones de decir a Ucrania lo que ha de hacer para conseguir la paz después de que le instase a abandonar los territorios conquistados por Rusia para detener esta guerra. Dice Austin literalmente, Putin no está en posición de dictar a Ucrania lo que debe hacer para lograr la paz. Es lo que recalcaba en una rueda de prensa al término de la reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas. También ha contestado a Putin Reino Unido, en concreto el secretario de Asuntos Exteriores británico. Hablamos de David Cameron. Habla también de las sanciones. Dice que van a hacer lo que sea necesario. Dice literalmente Cameron. Buscaremos dinero, petróleo, detendremos el gas, detendremos los barcos, haremos todo lo posible para detener la maquinaria de guerra rusa y mostrarle a Putin la insensatez de sus acciones. Es lo que apuntaba Cameron en una entrevista con el periódico Corriere della Sera. Anteriormente, Reino Unido, siguiendo a Estados Unidos, impuso sanciones contra la Bolsa de Moscú, el Centro Nacional de Compensación y el Depositorio Nacional de Liquidaciones. Reino Unido advierte a Putin, advierte a Rusia, dice que van a hacer todo lo que sea necesario. Precisamente miramos a Putin, al presidente ruso. Ha dicho este viernes que Rusia va a cesar el fuego y va a entablar conversaciones de paz si Ucrania abandona sus ambiciones de la OTAN, de entrar en la OTAN, y retira sus fuerzas de las 4 regiones conquistadas por Moscú. Putin ha dicho que Rusia estaba dispuesta a garantizar la retirada segura de las unidades ucranianas para que esto sucediera. Escuchamos las condiciones de alto el fuego de Putin. Existed under Ukraine as soon as Kyiv says that it's ready and starts the withdrawal of its troops, and once they say that they're no longer willing to join NATO, just the same moment, immediately, we will stop the fire and launch talks. We will do this immediately. Let me repeat this. At the same time, we guarantee. Todo esto, además, unas horas antes de la cumbre de Suiza, donde más de 90 países y organizaciones van a discutir un posible camino hacia la paz en Ucrania. Como saben, Rusia no está invitada y dice que la reunión es una pérdida de tiempo. Miramos también a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Habla precisamente de la propuesta de alto el fuego del presidente ruso y dice que las hostilidades van a cesar tan pronto como Kiev cumpla las condiciones propuestas por el presidente Vladimir Putin. Es lo que apuntaba el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Decía literalmente, no voy a leer las hojas de té, pero creo que ustedes mismos entienden qué hay que decir ahora. ¿Qué pasaría si, dijo a los periodistas, cuando se le pidió que comentara sobre los posibles próximos pasos de Occidente después de que Putin haya establecido las condiciones para terminar con el conflicto en Ucrania? Cuando le preguntaron a Lavrov si Rusia podría creer que no va a ser engañada, dice Lavrov que por supuesto que no pueden, que no se fían de Occidente. Dice que por eso se está explicando de esta forma, que están dispuestos a resolver esta cuestión solo en los términos que está poniendo Rusia. Dice, solo cuando nos demos cuenta de que estos términos se están implementando en ese mismo momento, nosotros detendremos las hostilidades. Rusia lanza un mensaje, Occidente dice que la lucha va a terminar, eso sí, cuando Ucrania cumpla las condiciones. Más palabras del presidente ruso. Dice que el mundo está cerca de un punto sin retorno. Se refiere así a los llamamientos de Occidente para infligir una derrota estratégica a Rusia. Putin ha calificado de especulación la noticia de que Rusia quiere atacar a Europa. Además, dice que ha ofrecido constantemente soluciones de seguridad constructivas a sus socios extranjeros, pero que todos los intentos han fracasado a la hora de encontrar una respuesta. Dice además que Occidente decidió que había ganado la Guerra Fría y que podía determinar el orden mundial, respondiendo a las preguntas de Moscú con excusas. También está hablando sobre que ningún país del mundo es inmune a unirse a la lista de víctimas de la diplomacia occidental. Hablaba sobre el cambio a un mundo multipolar. Dice Putin que el mundo está cambiando rápidamente como nunca antes, en la política global y en la economía. Estas son algunas de las principales declaraciones del presidente ruso.
Pero además, también ha destacado este viernes que el egoísmo y la arrogancia de las potencias occidentales han llevado al mundo inaceptablemente cerca del punto de no retorno. Decía literalmente: permítame recordarles también que fue Washington quien socavó la estabilidad estratégica al anunciar una retirada unilateral del Tratado de Misiles Antibalísticos. Añadía que Estados Unidos, junto con la OTAN, destruyeron un sistema de confianza de décadas de duración, medidas de construcción y control de armamentos en Europa. En su discurso en la reunión del Ministerio de Asuntos Exteriores, Putin ha subrayado una vez más que Bruselas es la única responsable del deterioro de las relaciones entre Moscú y la Unión Europea. El líder ruso también ha criticado las recientes especulaciones sobre los supuestos ataques a Europa. Dice que estos informes son tonterías. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha prometido una respuesta extremadamente dolorosa si finalmente la Unión Europea entrega a Ucrania los fondos rusos que mantiene bloqueados en su territorio. Zaharova ha señalado que las inminentes medidas de represalia serán extremadamente dolorosas para Bruselas. La portavoz de Asuntos Exteriores ha calificado estas sanciones de otro golpe al derecho internacional. Ha contado que el G7 tiene previsto entregar otro préstamo a Ucrania por valor de 50.000 millones de dólares garantizados por los ingresos futuros de la gestión de los fondos rusos. Hay reacción precisamente por parte del propio Putin a estos activos rusos congelados, a cómo se van a destinar a Ucrania. Ha tachado este viernes de robo precisamente el uso de los activos para ayudar a Ucrania a resistir contra sus tropas y promete responder después del acuerdo sellado en este sentido por los líderes del G7. Dice Putin: pese a todas las artimañas, el robo sigue siendo robo y no quedará impune. Es lo que decía ante los ministros de Asuntos Exteriores rusos. Pendientes de las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, las condiciones por un alto el fuego. Hacemos una pausa, 2 minutos, y les contamos la respuesta de Zelensky. Enseguida, Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compraventa de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Su presidente Volodymyr Zelensky a la propuesta de alto el fuego de Putin. El presidente ucraniano acaba de reaccionar en los últimos minutos. Ha dicho a Sky TG24 que la propuesta de alto el fuego del presidente ruso Vladimir Putin es un ultimátum. Dice que la oferta de alto el fuego lanzado por el presidente ruso es un ultimátum en el que no se puede confiar. Es lo que afirma este viernes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en declaraciones al canal de noticias italiano al margen de la cumbre del G7. Zelensky ha dicho que creía que Vladimir Putin no detendría su ofensiva militar aunque se cumplieran sus exigencias de alto el fuego. Dice además, quiere que abandonemos
parte de nuestros territorios ocupados, pero también quiere los desocupados. Habla de regiones de nuestro país y no se detendrá, es lo que subraya Zelensky, añadiendo que no habrá congelación del conflicto. Más declaraciones por parte de Ucrania. Un alto asesor ucraniano ha desestimado este viernes las condiciones establecidas por el presidente ruso Vladimir Putin para iniciar conversaciones de paz, incluida la retirada de las tropas ucranianas de 4 regiones conquistadas por Rusia. Dice que es todo una completa farsa. Por lo tanto, una vez más, deshagámonos de las ilusiones y dejemos de tomar en serio las propuestas de Rusia, que son ofensivas para el sentido común. Es lo que escribe en las redes sociales Mikhailo Podolyak, asesor del presidente Volodymyr Zelensky. Precisamente en Ucrania siguen, en una situación cuanto menos complicada, de tensiones, gente intentando huir, sobre todo para que no les recluten de cara a entrar en este conflicto. Nos lo cuenta ya nuestro compañero Borja García. Cuéntanos, Borja, ¿qué pasa en Ucrania? Pues que más de 40 personas han sido detenidas por la Guardia Fronteriza de Ucrania al tratar de cruzar la frontera con Moldavia y Rumanía, con el objetivo de evitar ser reclutados para luchar en el frente. Esta situación se produce después de la aprobación de la nueva ley del gobierno de Kiev, cuyo objetivo es aumentar el número de efectivos en el ejército que luchan contra las Fuerzas Armadas del Kremlin. Todos los detenidos se encontraban a bordo de un camión dirección al sureste del país, en la región de Odesa, cerca de la frontera con Ucrania. Bueno, complicada situación, cuanto menos en Ucrania. Gracias, Borja, por esta última hora, deteniendo a la gente que no quiere luchar en el conflicto ucraniano. Mientras tanto, también hay tensión entre Rusia y Estados Unidos. Y es que Estados Unidos ha enviado el submarino de ataque rápido US Helena a la bahía de Guantánamo, mientras los buques de guerra rusos visitaban Cuba. El Comando Sur de Estados Unidos ha dicho que el submarino estadounidense llegó a la bahía cubana como parte de una visita de rutina al puerto. Sin embargo, The Associated Press ha descrito la escala en el puerto como una demostración de fuerza, mientras los buques de guerra rusos se concentraban en el Caribe. La Associated Press informó que otros barcos de Estados Unidos también han estado rastreando y monitoreando los ejercicios rusos, que según los funcionarios del Pentágono no representan una amenaza para Estados Unidos. Miramos también a Finlandia. Les contamos que sospecha que 4 aviones militares rusos entraron en su espacio aéreo este mes, según comunica la Guardia Fronteriza de Finlandia. El lunes pasado, el Ministerio de Defensa finlandés anunció que se sospechaba que un solo avión militar ruso había entrado en el espacio aéreo sobre el Golfo de Finlandia durante unos 2 minutos. No obstante, la agencia de la Guardia Fronteriza ha manifestado ahora que a medida que avanza la investigación se ha hecho evidente que además del avión ruso reportado anteriormente, también hay motivos para sospechar de otros 3 aviones por infracción territorial. Se estima que las 4 aeronaves eran 2 bombarderos y 2 cazas, los cuales se adentraron en el espacio aéreo finlandés cerca de la ciudad de Loviisa. Añade Finlandia, por supuesto, se ocurren este tipo de violaciones del espacio aéreo y si son deliberadas y graves reaccionaremos a ellas, pero la investigación está en curso y la Guardia Fronteriza está a cargo de ellas, lo que comenta el jefe de defensa de Finlandia, Jan Jakola, a la agencia Reuters. Mientras tanto, en la OTAN les contamos que un soldado español ha muerto en combate mientras luchaba con el ejército de Ucrania contra las tropas de Rusia. La Armada ha confirmado a EFE el fallecimiento del soldado Sergio Antolín Zunzunegui, un infante de marina del Tercio de Armada de San Fernando. El joven, natural de los Corrales de Buelna, en Cantabria, y destinado en el acuartelamiento de la Armada gaditano, pidió en septiembre 3 meses de excedencia por asuntos propios. El 26 de diciembre, al no regresar, la Guardia Civil inició una investigación para conocer el paradero del soldado, que al parecer se había enrolado como voluntario en el ejército de Ucrania para combatir a las tropas. Mientras tanto, la OTAN considera que Ucrania ha logrado estabilizar el frente de Kharkov tras los avances registrados por Rusia el último mes en esa región fronteriza y no pronostica grandes ventajas de Moscú en dicha región, aunque, eso sí, avisa de que Ucrania va a vivir un verano complicado con nuevos empujes de Rusia en un intento de minar el apoyo occidental de cara a la cumbre de la OTAN de dentro de 4 semanas. En rueda de prensa, precisamente, hablaba el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Charles Brown, asegura que la situación está algo más estabilizada que en las últimas semanas en la región de Kharkov, gracias a las líneas defensivas construidas por Ucrania, que dice le han permitido frenar el avance ruso. También hablaba Viktor Orbán, el primer ministro húngaro. Dice que la Alianza del Atlántico Norte planea establecer 3 grandes bases militares en países aliados para coordinar el suministro de armas a Ucrania. Es lo que apuntaba en una entrevista en Kossuth Radio. Dice que la OTAN busca ayudar a Ucrania mediante el establecimiento de la llamada Misión Ucrania de la OTAN, que esto significa que la OTAN va a coordinar el suministro de armas a Ucrania. Para ello, añade que van a establecer 3 grandes bases. Además, ha expresado su preocupación de que si estas bases se construyen en Polonia, Rumanía, Eslovaquia y otros vecinos de Ucrania, se van a convertir en objetivos militares. Sin embargo, subrayó que Hungría, que también tiene frontera con Ucrania, no va a participar en esta actividad.
Pendientes de la OTAN, pendientes también de Ucrania, ponemos el foco en estos momentos en una de las claves de esta agenda geopolítica de Suiza. Va a emerger como uno de los grandes epicentros informativos. A partir de este sábado acoge la reunión de alto nivel sobre el estado de la guerra en Ucrania, una cita en la que nos esperan grandes anuncios. Según la convocatoria, el objetivo es reunir a los jefes de Estado y de Gobierno para tratar de desarrollar un entendimiento común sobre un camino hacia una paz justa y duradera. Al evento no está invitada Rusia y van a asistir representantes de más de 100 países y organizaciones internacionales, en su mayoría aliados de Kiev y con una minoría de estados no alineados. De hecho, el presidente Volodymyr Zelensky ha aprovechado su reciente gira para pedir la participación en el encuentro. Suiza, además, recalca 3 puntos clave: proporcionar una plataforma para el diálogo sobre cómo lograr una paz integral, justa y duradera, promover una comprensión común para alcanzar dicho objetivo y definir una hoja de ruta sobre cómo involucrar a ambas partes en un futuro proceso de paz. Pendientes precisamente de Rusia, del petróleo, después de que ayer Putin devolviera el golpe a las sanciones extendiendo más la prohibición sobre el petróleo al G7, también a alguno de los países precisamente que le están imponiendo estas sanciones. Ojo, porque además hay novedad, y es que Rusia está ganando más dinero a través del petróleo a pesar de las sanciones. Borja, cuéntanos. Efectivamente, y es que parece que Rusia ha encontrado la manera de minimizar el impacto de las sanciones por la guerra de Ucrania, al menos en lo que al petróleo se refiere. Y es que los exportadores de petróleo están aumentando el precio de sus barriles gracias al importante mercado de la India. Para ello, los rusos han llegado a acuerdos comerciales para vender su crudo entre $3 y $3,5 más barato que el barril Brent, el barril de referencia, cuando a principios de 2023 este descuento era de nada más y nada menos que de $20. La reducción de este descuento pone de manifiesto la facilidad de Rusia para encontrar nuevos compradores. Hay que recordar que la India no ha impuesto sanciones a Moscú y que se ha convertido en el mayor comprador de petróleo ruso por mar, superando a otros países como China o Turquía. Con todo, se estima que las sanciones han privado a Rusia de al menos $100.000 millones en ingresos por la venta de su crudo, a lo que hay que sumar otros 280.000 millones de la confiscación de activos. Pues mirando a la economía, estas sanciones a Rusia, vamos a mirar también a Argentina. Buenas noticias, y es que la inflación se ha situado en el 4,2% mensual frente al 8,8% del mes anterior, según divulgaba este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina. Además, en términos interanuales, la inflación ha caído al 276,4% frente al 289,4% de abril. Esto destaca frente a los notables incrementos registrados por el índice interanual en los meses anteriores. En el índice acumulado, el país llega ya al 71,9% de inflación. El gobierno argentino ya había adelantado a principios de esta semana que el dato de inflación sería positivo, situándose muy por debajo de los registros de meses anteriores. Dice Luis Caputo, el ministro de Economía argentino, que eso es lo más importante, que es fundamental la bajada para la recuperación, que genera una normalidad que no se veía desde hace mucho tiempo en Argentina. Pendientes de la actualidad de las últimas horas, también de todo el análisis de los expertos en un momento en el que hace falta, pues saber cuál es la opinión de estos expertos en torno a la propuesta de alto el fuego de Putin, la respuesta de Ucrania, de Estados Unidos, de la OTAN. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. ¿Pero cuál es la comisión?
Cero comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online e invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, también como les decíamos, de brindarles el mejor análisis, los mejores expertos en un día que está marcado por las palabras del presidente ruso, de Vladimir Putin, de esta propuesta de alto el fuego, las condiciones para que se alcance la paz en el conflicto ucraniano. Como les contábamos antes, hay reacción por parte de la OTAN, de su secretario general, Jens Stoltenberg. Parece que no está del todo convencido. Vamos a verle. It's not for Ukraine to withdraw forces from Ukrainian territory. It's for Russia to withdraw their forces from occupied Ukrainian land. And this proposal is a proposal that actually means that Russia should have the right to occupy even more Ukrainian land. All the 4 provinces that they claim are not Ukrainian. So this just demonstrates that this is not a proposal made in good faith, but this is a proposal that actually means that Russia should achieve their war aims by also expecting, or expecting that Ukraine should give up significantly more land than Russia has been able to occupy so far. So this is not a peace proposal. This is a proposal of more aggression, more occupation, and it demonstrates in a way that Russia's aim is to. Así reaccionaban, como ven, con los brazos cruzados el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a esta propuesta de alto el fuego del presidente ruso. Tenía varias condiciones. Hablaba de la renuncia total, la renuncia para siempre de Ucrania a la OTAN, también de la retirada de las tropas ucranianas, tanto en el este como en el oeste, sobre todo en 4 de los territorios ya conquistados por Rusia. Vamos a ver las palabras precisamente del presidente ruso, Vladimir Putin. Estas son sus condiciones de paz. They existed under Ukraine as soon as Kyiv says that it's ready and starts the withdrawal of its troops, and once they say that they're no longer willing to join NATO, just the same moment, immediately, we will stop the fire and launch talks. We will do this immediately. Let me repeat this. At the same time, no solo ha respondido la OTAN a esta propuesta del presidente ruso, también ha respondido Estados Unidos, en concreto su secretario de Defensa, Lloyd Austin, que decía que Putin no puede marcar, no puede decir lo que tiene que hacer Ucrania. Lo escuchamos. Putin has illegally occupied sovereign Ukrainian territory. He is not in any position to dictate to Ukraine what they must do to bring about a peace. I think, that's exactly the kind of behavior that we don't want to see. We don't want to see a leader of one country wake up one day and decide that he wants to erase borders and annex the territory of his.
Sobre esto precisamente ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, siguiendo pues precisamente esta propuesta de alto el fuego del presidente ruso. Dice pues que es muy fácil, que las hostilidades van a cesar tan pronto como Kiev cumpla las condiciones propuestas por el presidente ruso. Es lo que decía su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Decía literalmente, no voy a leer las hojas de té, pero creo que ustedes mismos entienden qué quiero decir ahora. Es lo que preguntaba, comentando sobre los posibles pasos de Occidente, que dice Lavrov pues que no pueden del todo adivinar. Cuando se le preguntó si Rusia confía, si cree que no va a ser engañada, ha respondido que por supuesto que no pueden pensar en esto, que por eso se ha explicado de esta forma y que por eso están dispuestos a resolver esta cuestión solo en los términos que propone Rusia, solo en los términos que está poniendo Rusia sobre la mesa. Dice además que en el momento en el que estos términos se estén implementando, en ese momento va a ser cuando se detengan las hostilidades. Reacción por parte de Lavrov, también, como les contábamos, por parte de Zelensky. El presidente ucraniano ha reaccionado enseguida a la televisión italiana, a Sky TG24. Dice que la propuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, es un ultimátum. Dice que la oferta de alto el fuego lanzada por Putin es un ultimátum en el que no se puede confiar. Es lo que decía este viernes el presidente ucraniano en declaraciones al canal italiano Sky TG24. Al margen de la cumbre del G7, Zelensky ha dicho que creía que Vladimir Putin no detendría su ofensiva militar aunque se cumplieran sus exigencias de alto el fuego. Dice Zelensky que quiere que abandonen los territorios ocupados, pero también quiere los desocupados, que habla de regiones de su país, que habla de regiones ucranianas y que no se va a detener. Añade además que no ve visos de una congelación de este conflicto. Muchas reacciones en torno a lo que es la noticia del día, la propuesta del presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a analizarlo ya de la mano de Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul en España y profesor honorífico del CSEDEN. ¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo, muy buen día, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer tenerle por aquí en un día que, como decía, viene marcado por